primeramente quería agradeceros que hayáis hecho un hueco en vuestras agendas para estar con nosotros. Como comentaba María Jesús, el tema que nos ocupa es el estudio para reducir hasta un 80% los costes de gestión de residuo externo de los efluentes industriales. Vale. Si desea hacer alguna pregunta, esperen por favor al final de la presentación, porque abriremos las líneas para que puedan hacer cualquier pregunta. También pueden enviar su pregunta a mi compañera mariaj.fernandez@veolia.com. Bien, aprovecho para presentarme. Yo soy Idoia García, soy ingeniero de procesos de Veolia Water aquí en España. El contenido de la webinar va a tener 4 grandes puntos. Primero hablaremos sobre los efluentes de la industria química fina. Después haremos una introducción a la tecnología de la evaporación de una forma, bueno, va a ser una introducción. Si quieren que ampliemos y profundicemos en el tema, pues estaríamos dispuestos a hacerlo. Después vamos a hablar sobre los casos de estudios en química fina. Veolia tiene referencias prácticamente en todos los sectores, pero hoy hemos elegido 6 casos de estudios según el perfil de las industrias que están asistiendo a este webinar. Y por último hablaremos de las opciones de financiación que tenemos disponibles aquí en Veolia. Efluentes en la industria química fina. Vale. Para hablar de los distintos efluentes de química fina, hay que tomar como referencia el documento BREF, donde se indica que en este sector se define por industrias de tamaño mediano o pequeño, de producción variada, principalmente sintetizan gran número de sustancias, y que agrupa unos subsectores tan dispares como explosivos, tensoactivos, colorantes, fitosanitarios, fragancias, química fina orgánica, pero tienen algo en común todos ellos, y es la forma de trabajo y, por tanto, emisiones similares. Esto es importante, aunque sean muy diferentes todos los sectores, sus emisiones son similares porque tienen una forma común de trabajo. Desde el punto de vista medioambiental, la guía de mejores técnicas disponibles en el sector nos habla que los aspectos más relevantes son emisión de compuestos orgánicos volátiles, aguas residuales de alta carga, con compuestos orgánicos difícilmente biodegradables, grandes cantidades de disolventes residuales y altas cantidades de residuos no reciclables. Quería hacer aquí un inciso. Las mejores técnicas disponibles significan no un límite a sobrepasar, que para esto ya está marcado por la legislación, sino un constante propósito de mejora medioambiental, y se pueden alcanzar por distintos caminos. En la industria química fina se caracteriza por la generación de gran cantidad de corrientes residuales, distintos contaminantes, distintas concentraciones, distintos caudales, con lo que resulta muy difícil tratarlos conjuntamente. Si aquí veis, si os fijáis en la diapositiva, están todas las actividades, que estos a su vez generan unos efluentes que vienen o bien desde aguas de proceso, de los scrubbers, de las columnas ionizadoras, lavados, de derrames, de cola de destiladores, de aguas pluviales, y todos estos efluentes tienen unas características similares de alta DQO, solo en suspensión, disolvente, licor en madre, alta salinidad, aceites, grasas, surfactantes, colorantes. Con todos estos vertidos, normalmente suele realizar un tratamiento o bien en la propia EDAR o un tratamiento externo con un gestor de residuos o bien un tratamiento combinado. Las aguas emitidas con alta carga contaminante en estas industrias realmente suele ser entre un 10 y un 30% del total de todas las aguas residuales. Esto es importante porque para reducir el impacto ambiental lo más aconsejable es segregar y dar el tratamiento adecuado a cada una de las corrientes. Por ejemplo,
Si los biocidas pues deberán tratarse antes de que lleguen a la EDAR con el fin de preservar la biomasa del reactor. Sin embargo, si lo que se busca es proteger el medio ambiente, pues se actúa a posteriori, detrás de la EDAR, como por ejemplo para eliminación de sales, de color, etcétera. ¿Qué conseguimos con esto? Ser mucho más eficientes, tratar estas corrientes donde realmente está los contaminantes, los polulantes, los contaminantes de vertidos, los que tienen un impacto ambiental considerable, y el resto, el de volumen, se puede tratar por otras tecnologías que además me va a resultar mucho más barato. Las técnicas propuestas para los tratamientos pues son muy diversas y conocidos por todos. Está la filtración, las tecnologías de membrana, tratamientos biológicos, oxidación, absorción. Son tecnologías, como digo, habituales. Y nosotros aquí lo que proponemos es la evaporación. ¿Por qué proponemos la tecnología de la evaporación para estas corrientes, para estos vertidos? Pues por razones técnicas y económicas, porque es una tecnología robusta y contrastada, porque genera un destilado de alta calidad que se puede reutilizar, reduce considerablemente los costes en la gestión externa de residuos, que es un punto muy importante, permite la recuperación de subproductos, esto hay que verlo en cada caso, pero sí se consigue, y luego es capaz de tratar corrientes con alta concentración en sales y vertidos no degradables o muy biodegradables, o sea, digamos que el espectro de acción es muy amplio. Y por otro lado están las razones medioambientales. Reducen el volumen de residuo generado, disminuyendo el impacto en el medio ambiente, y por otro lado reduce tanto la huella de carbono como la huella hídrica. Veolia tiene un servicio global que abarca tanto la parte técnica, la parte de asistencia y la parte de financiación. En cuanto a la tecnología, los sistemas Evalet, que es la gama de Veolia de evaporación, son equipos robustos, requieren un mínimo de mantenimiento y son equipos que además tienen un consumo energético reducido. Esto también es importante. En cuanto al servicio de asistencia técnica y mantenimiento, Veolia dispone de un grupo de técnicos especializados distribuidos por toda la geografía española. Los técnicos son nuestros, son gente de Veolia. Y por último, ofrecemos una flexibilidad financiera, vienen en opciones de alquiler o compra. Esto lo voy a desarrollar después, pondré un ejemplo al final para hablar de este tema de la flexibilidad financiera. Vale, introducción a la tecnología de la evaporación. Voy a dar unas pinceladas. ¿Qué es la evaporación? Es un fenómeno totalmente natural. Es una tecnología reconocida como mejor técnica disponible. Es natural, es un proceso físico por el cual un elemento que está en fase líquida cambia lentamente a estado gaseoso tras haber adquirido la energía suficiente para vencer una tensión superficial. Ya está, este es el misterio de la tecnología. Con un sistema de evaporación Evalet se acelera el proceso natural de separación y cambio de fase. Este sería un esquema muy simple del principio de funcionamiento. Es un ciclo termodinámico. Nos basamos en el principio de funcionamiento, igual que el aire acondicionado que todos podemos tener en casa, en el cual se parte de un gas freón que a su paso por un compresor le dota una energía interna que cedemos a un residuo dándole la energía necesaria para vencer esta tensión superficial que comentábamos antes. Y de esta forma pasa del estado sólido a estado de vapor, líquido a estado de vapor. El gas licuado pasa por un sistema de refrigeración por aire para después atravesar una válvula de expansión, lo que permite su paso al estado gaseoso, y a la vez baja la temperatura. Esta bajada de temperatura se aprovecha en el condensador para condensar los vapores que hemos producido en el paso de líquido a gas. O sea, como veis, es un circuito que es totalmente cerrado y es un ciclo termodinámico. La tecnología de evaporación, Veolia dispone de los evaporadores Evalet, de la gama Evalet, con 3 grandes series. Evalet PC, que son evaporadores al vacío con bomba de calor, donde el consumo energético suele rondar los 150 kilovatios hora por tonelada de destilado.
Evalet AC, que son evaporadores al vacío mediante agua caliente fría, necesitas de una energía de cogeneración. Evalet RV, que son evaporadores de recompresión mecánica de vapor, que estos, para que os fijéis, tienen un consumo de 30 a 50 kilovatios hora por tonelada de destilado. Vale. ¿Cuál es la idea? En un proceso de producción, los vertidos que no pueden ser tratados, los vertidos que se llevan a gestión, tienen una importante repercusión económica. Lo que nosotros proponemos es este vertido, intentar reducirlo a un 10%, estos residuos que tú llevas a gestión, a través de un sistema de evaporación, consiguiendo además un destilado que puedo utilizar dentro de mis procesos. El sistema de evaporación de Evalet, las principales ventajas son la alta eficiencia en separación y calidad del destilado, reducción del volumen de residuo, recuperación de agua de alta calidad, bajo consumo energético y baja huella de carbono, unidad modular con alta automatización, los equipos son totalmente automáticos y además son modulables. Esto también nos da la ventaja de que si en algún momento cambia el volumen a tratar, se pueden ir colocando equipos en serie. Los principales objetivos del evaporador, como hemos visto antes, reducir al máximo el volumen del agua residual enviado al gestor de residuos, obtener un destilado de alta calidad para bien vertido directo al alcantarillado o a la de residual que tengamos en nuestras instalaciones, o reutilización del destilado en aguas de lavado de reactores, agua de servicios, aportes a caldera, torres, no sé, los usos son muy diversos. Bien, los casos de estudio, como os he dicho antes, vamos a ver 6 casos estudios de vertido de derivados, de principios activos, de detergentes, de químicos, de tinta y explosivos. Estos son casos reales de Veolia. Ya os he dicho antes que tenemos referencias en todos los sectores. Y bueno, el primer caso de estudio sería el de derivados. El cliente pertenece a un grupo multinacional con gran relación comercial, redes comerciales entre los profesionales sanitarios y los pacientes. Y principalmente sus actividades son de investigación con derivados de terapia intravenosa y nutrición. ¿Cuáles eran sus necesidades cuando acudió a nosotros? Ellos querían reducir el coste de la eliminación del polietilenglicol, que venía diluido en agua y mezclado con ácido acético, sorbitol, etanol. Y nos planteó la posibilidad de buscarle un reuso o un beneficio económico a este polietilenglicol. Si os fijáis aquí en la parte derecha de la pantalla, donde viene el diagrama de proceso, para que hagáis un poco, sacáis una idea, el agua con polietilenglicol eran 80 toneladas al día. Es muchísimo vertido. Todo esto lo llevaban a gestor de residuos. Al introducir la tecnología de evaporación, el sistema Evalet, que en este caso fueron 2 sistemas en serie, porque eran mucho las 80 toneladas, cada uno de ellos trataba 40, se consiguió un destilado de alta calidad, 60 toneladas al día, que se aprovechó para mejorar la calidad del tratamiento biológico que ellos tenían instalado en la fábrica. Y por otro lado, el concentrado, los 20 toneladas al día, se envió a una empresa cementera que estaba interesado en este producto para fabricar cemento, con lo cual el negocio fue redondo. Los resultados, así un poco de resumen, veis los equipos instalados, el retorno de inversión fue en aproximadamente unos 10 meses y la solución logró recuperar, por un lado, el calor proveniente de la cogeneración, reducir el vertido al 100% y reciclar el concentrado con un aditivo para la cementera. Entonces, la verdad que este caso estudio fue muy, muy interesante. El otro caso estudio es de principios activos. Este es un cliente de Polonia, es una empresa global de atención médica y comercializa medicamentos bajo receta, medicina, vacunas, productos para otros clientes. ¿Cuáles eran sus necesidades? Reducir los residuos que enviaba al gestor porque tenía un gran gasto económico anual. En este caso, si os fijáis nuevamente en el diagrama de proceso, eran 3,6 toneladas al día. Con una tecnología de EPC se consiguió
reducir a 0,2 toneladas al día lo que tenía que enviar a gestor de residuos. Y por otro lado, el destilado, como salía de muy buena calidad el destilado, con una concentración de dudasteride, que por eso era por esta concentración de dudasteride no podía enviarlo al depurador ni al alcantarillado público, ni podía hacer nada con ello porque es tóxico. Bajaron a concentraciones por debajo de lo permitido por ley para verter, con lo cual ya podía verter directamente al alcantarillado y por otro lado reducía considerablemente lo que enviaba a gestor. Si os fijáis aquí, el factor de concentración fueron 16,7 veces, el retorno de inversión en 14 meses estaba amortizado el equipo y, como hemos dicho, objetivo, pues en menor de 20 microgramos por litro de dudasterida en el destilado y reducción de coste de gestor de residuos. El siguiente caso son los detergentes cosméticos. El cliente era una empresa de cosmética global con fabricación de perfumes, colorantes y artículos de higiene y cuidado personal. ¿Qué necesidades tenía? Esta empresa es española, volvemos otra vez a España, reducir el coste de eliminación de las aguas residuales que contenían jabones, champús, detergentes. Si os fijáis aquí, en el diagrama de proceso eran 30 toneladas al día, se pusieron 2 equipos en serie para concentrar al máximo el vertido del concentrado y evitar así también que el volumen, o sea, para mejorar la cantidad y reducir la cantidad de volumen que se enviaba al gestor de residuo. Y por otro lado, el destilado se pudo enviar a su depuradora mejorando además el fango. La reducción de fango de la planta existente fue considerable. Y además se redujo en un 88% el vertido que se llevaba a incineración. El retorno de esta inversión en 1,8 años. Si os fijáis, aquí están los equipos instalados en la industria. El siguiente estudio son vertidos, se trata de químicos, es un cliente de Sudáfrica con sede en Estados Unidos. Es una fábrica de papel y productos químicos para agua y cuero. Sus necesidades, reducir los costes de eliminación en 15 metros cúbicos al día de aguas residuales generadas por distintas corrientes de su fábrica, en limpiezas, derrames, en procesamientos químicos y demás. El esquema, tenéis aquí, eran 15 toneladas al día, se pusieron 2 equipos en serie, se consiguió un concentrado de 0,6 toneladas al día que se enviaba a vertedero directamente y por otro lado se obtuvo un destilado de muy alta calidad que fue reutilizado dentro de su instalación. Vemos aquí los equipos nuevamente, estos son casos reales de equipos instalados en industrias reales. El retorno de inversión, 1,1 años. El factor de concentración en este caso fueron 25 veces y el reuso que se hizo del agua de destilado era para limpiar, hacer los primeros lavados de los tanques de limpieza. Otra caso estudio, este caso de tintas, el cliente es de México, es un proveedor global de productos de impresión e imágenes y cuando acudió a Veolia quería obtener una autorización para construir una nueva planta de fabricación en México y con descarga cero. Aquí, si os fijáis, el caudal es muchísimo caudal a tratar, son 170 toneladas al día. Se instalaron 5 equipos, de manera que pasamos de 170 toneladas al día a 2 toneladas al día el volumen que se enviaba a gestor. Y por otro lado, el destilado se reutilizó internamente. Con lo cual, tenemos reducción de la eliminación de costes porque su agua volvía a utilizarse en procesos de fabricación y descarga de líquido cero, o sea, objetivo conseguido.
El último caso estudio que vamos a ver está en Polonia, es una importante empresa de explosivos allí en Polonia, y buscaba una solución para el tratamiento de las grandes cantidades de agua altamente no biodegradables. Vale, pues aquí tenía el volumen a tratar eran 90 toneladas al día, que quedó reducido a 9 toneladas al día, lo que se enviaba al gestor de residuos. Como veis, esta inversión, la amortización del equipo se llevó a cabo en menos de un año. El 90% del destilado fue recuperado y reutilizado en su proceso de producción, y por otro lado, el concentrado fue reutilizado para la producción de fertilizantes. O sea que yo creo que es interesante por lo menos plantearse si en mi instalación podría buscar un hueco a esta tecnología en alguna de las corrientes, o bien segregándolas, o como veíamos antes, antes de que llegue a mi depuradora o después de la depuradora, porque realmente el retorno de inversión es muy positivo en casi todos los casos que estudiamos. Y por último, las opciones de financiación. Aquí lo que he hecho ha sido un balance económico. Me he inventado un supuesto caso. Por ejemplo, he hecho una estimación de gastos de gestión de residuos con un volumen estimado de vertido de 6.500 litros al mes, con un coste medio de retirada de residuos de 1,14 euros kilogramo, lo que me supone un total de estimación mensual de gasto de gestión de residuos de 7.400 euros al mes. Es decir, al año serían 90.000 euros. Este es un poco el planteamiento que he hecho para que veáis ahora, para presentaros las posibilidades de compra o inversión, o bueno, las posibilidades que da Veolia para financiación. Vale. El primer modelo sería la opción a compra. Para estos caudales que hemos visto antes de mi supuesto, son 6.500 litros al mes, sería una inversión inicial de unos 50.000 euros. Los costes de mantenimiento serían unos 3.500 euros al año, que junto con los costes de operación, 1.500 euros al año, aquí considerándolo todo, energía, repuestos, mantenimiento, mano de obra, todo lo que necesitas para el mantenimiento y operación del equipo. Tendríamos una reducción de costes en residuos, un ahorro de 72.000 euros al año. En menos de un año, 9 meses, habríamos hecho el retorno de la inversión del equipo. Este sería el primer caso. El equipo es comprado por el cliente, y el ahorro serían 72.000 euros al año. La siguiente opción sería una opción de financiación por parte de Veolia. En este ejemplo lo he hecho a 3 años, de manera que el equipo acaba siendo del cliente, solo que en vez de pagarlo en el momento de compra, lo va pagando en 3 años. El caso estudio sería el mismo, 50.000 euros de inversión de compra del equipo, que lo distribuiríamos en 3 años, por eso me saldría a amortizar, o sea, tendría que pagar el cliente solo 17.000 euros al año, que con las mismas condiciones anteriores de mantenimiento y operación y costes de residuo, me supone una reducción de costes anuales de 50.000 euros. Y el tercer caso de financiación que proponemos es simplemente el pago por kilo de residuo. Si antes veíamos que el coste inicial era, el coste que se pagaba era 1,14 euros kilogramo por la retirada de este residuo, lo que te cobraría el gestor de residuo, el coste propuesto por Veolia pues podría ser, por ejemplo, 0,57 euros kilogramo. ¿Qué diferencia hay? Aquí el equipo es de Veolia, Veolia lo instala en casa del cliente, Veolia lo opera, Veolia se encarga de todo, y simplemente se paga una cuota mensual por la instalación del equipo. La reducción por kilo sería de 50%. Esto dura el tiempo que desee el cliente,
y en el momento que se acabe el contrato, Veolia recuperaría el equipo. Pues muchas gracias por su atención, espero que les haya resultado interesante. Si tienen alguna pregunta,